Bienvenidos a otro episodio del Director. Hoy vamos a hablar de poder. La pregunta os la habéis hecho seguro. ¿Quién manda realmente en España e incluso en el mundo? Da la sensación de que muchas veces no son aquellos que elegimos a través del voto para situarles en posiciones de responsabilidad. Mi invitado de hoy ha escrito 3 libros sobre el poder y sobre todo sobre las sombras que hay detrás del poder. ¿Cómo operan las élites que dominan España? Andrés Villena. Qué interesante lo que vamos a hablar hoy. Andrés Villena, qué interesante lo que vamos a hablar. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí es interesante, aunque a veces es un tema que devora al que lo trabaja. Siempre las élites, que en francés eso se traduce como elegidos, siempre tienen que ser pocos, porque si son pocos y tienen factores en común, lo tienen mucho más fácil para ponerse de acuerdo. Si tú te vas a ese núcleo a estudiar la estructura de las élites, yendo más allá de la superficialidad de los ricos y quiénes son, cuáles son sus características, vas viendo que por un lado los pocos que son, la capacidad que tienen entre conexiones y luego la renovación constante que sufren para seguir siendo pocos y seguir estando bien colocados por herencias, sucesiones, decisiones patrimoniales o corporativas, les llevan a mantenerse, aunque sea con nombres distintos. Claro, así tú en el libro defines a las élites como un grupo reducido de personas que toman decisiones que nos afectan, sin embargo, a la totalidad, a todos, ¿no? Claro, decimos grupo reducido. En España, ¿podemos decir cuánta gente realmente pertenece a esa élite que influye en las decisiones que nos afectan? Bueno, el número depende del tipo de definición de élite que tú busques. Si tú quieres saber quiénes son los, entre comillas, peces gordos del IBEX 35 que están en más consejos de administración, como con un criterio de a ver quién está en 4 o más, pues igual te salen 6 o 7 personas que son muy interesantes porque no solo son los CEOs de sus empresas, sino que son los CEOs de España Sociedad Anónima. Porque si yo estoy en 7 consejos de administración, yo estoy tomando decisiones o influyendo en 7 empresas capitalistas muy importantes. Y sectores además diferentes. A lo mejor estás influyendo en las telecomunicaciones, en la energía. Y claro, al final, acumulación de poder en muy pocas manos. Y además en esos 7, si tú rastreas a esos 7 personas o a esas 4 personas clave, normalmente hombres, aunque cada vez hay más mujeres, verás que además hay que contar 2 o 3 posiciones clave en el patronato del Museo del Prado, una fundación de ayuda contra la drogadicción normalmente relacionada con la monarquía, es decir, que estar en 4 o 5 lugares corporativos clave te lleva a 2 o 3 lugares culturales o benéficos clave, que no por benéficos son menos estratégicos. Entonces te lleva a tener una posición en la que miras el país como no una propiedad, sino como algo que quieres que vaya bien según tu definición del bien. Vamos a meternos en líos, que a nosotros nos gusta mucho en el Director. Nombres. ¿Quién nos viene a la cabeza? A mí me vienen a la cabeza enseguida los Fainé, los Botín, los Florentino Pérez, etcétera. Gente que ejerce muchísima influencia y que a veces pueden, a pesar de no estar en la política, alterar decisiones políticas. Son clave porque no habrá gobierno representativo que no cuente con ellos. Son clave porque en sus consejos de administración hay altos funcionarios del Estado y de esos consejos de administración van a venir personas decisivas para formar parte de puestos directivos. Se me viene a la cabeza, por hablar de nombres y apellidos, un señor que a lo mejor no es muy conocido, Carlos Ocaña, que fue director de la web del Real Madrid, empresa presidida por Florentino Pérez, hoy día creo que vicepresidente de Telefónica. Algunos apuntan a que ha publicado algunos artículos académicos con el presidente Pedro Sánchez y en cierto modo había un cierto autoplagio o autocita de esos artículos en la tesis del presidente. Entonces hay un nexo con el presidente y otro nexo con otro tipo de presidente del mundo corporativo, que a su vez está presente en otros entramos corporativos, Florentino Pérez, como son ACS, pero no sé si también el mundo financiero corporativo de la Caixa. No estoy seguro de si se mantiene esa coincidencia. Pero luego vamos a hablar de muchos mundos políticos, financieros, industriales. Pero esto es clave, ¿no? El entramado, o sea, es decir, las relaciones, porque
Da la sensación de que en el mundo de la élite hay competencia. De hecho, ha habido casos judiciales en los que presidentes del IBEX se han espiado entre ellos. Pero luego, cuando llega la hora de defender los intereses del grupo, ahí sí que hay una coincidencia. Claro, la pelea que tuvieron o que han tenido Ignacio Sánchez Galán, factotum de Iberdrola, con Florentino Pérez, el de ACS, porque ACS era accionista casi de control de Iberdrola y se estaba negociando la presidencia, eso no es un fair play, eso es una pelea a tope por el poder. Lo que pasa es que cuando hay una amenaza a los intereses corporativos, a los beneficios, a la regulación, a la fiscalidad, yo creo que tienen suficientes intermediarios e instituciones de coincidencia para ponerse de acuerdo en quién es el enemigo y cuáles son los objetivos. Para eso están las patronales, para eso están también las fundaciones y todo tipo de intermediarios. A mí me recuerda mucho eso a lo que sugiere al año 2015, que es un año en el que hay un relevo en los ayuntamientos, cae el Partido Popular en su mayoría en la formación de ayuntamientos y llega Podemos con el PSOE y forman gobiernos bipartitos o tripartitos. Eso hacía pensar, por un lado, en lo que pasó en el 79, cuando la mayoría de los ayuntamientos democráticos por primera vez estaban gobernados por la izquierda, pero en cierto modo al 31, cuando la mayoría del poder estaba concentrado en el voto conservador, pero en las ciudades potentes estaba a la izquierda. Entonces, la mayoría de las patronales y este tipo de fundaciones, Fundación España Constitucional y demás, empezaron a alertar del peligro del pacto PSOE-Podemos. Y en cierto modo, cuando ves los patronatos de esas fundaciones, te encuentras a los representantes de estos grupos. ¿Tenían miedo o no? Probablemente ellos tienen más miedo para evitar algo que es poco probable que les pase, pero que les sería profundamente lesivo, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando tienen que reaccionar, reaccionan de manera colectiva, pese a que persistan esas antipatías que son evidentes, ¿no? Porque al final la élite, sobre todo económica, para mandar, tiene que influir en la élite política. Tiene que evitar, por ejemplo, regulaciones que puedan afectar a esos imperios. Pero ¿cómo son los mecanismos de funcionamiento de las élites para ejercer el poder? Para que sea realmente un poder práctico que cambie las cosas en su favor. Yo creo que el elemento clave son las ideas. Cuando hablamos de poder parece que los que mandan tienen más, y es verdad que tienen más recursos, tienen capital social, tienen capacidad de ponerse de acuerdo y tienen propiedades, pero hay un elemento que es clave que muchas veces pasa desapercibido, que son las ideas. Cómo nos seducen para que admitamos que esas ideas que tienen ellos son las ideas de todos. Yo trabajo en el libro la idea de la salvación. Cuando hay una situación crítica como 2010 con el problema de la deuda pública o 2014-15 cuando abdica el rey y hay una situación territorial complicada y se rompe el bipartidismo, el miedo que nos insuflan a encontrarnos en una situación de extrema inestabilidad que nos aleje de los consensos del 78, el año de la Constitución, es suficiente como para que temamos que lo que puede pasar merece la pena votar opciones un poco más conservadoras. Esa es una forma. Otra es la fascinación de grandes empresarios como Amancio Ortega, pues que no tiene un origen totalmente clientelar como lo han tenido otros, para hacer pensar que los ciudadanos pues, podemos ser como ellos o podemos adquirir algunos de esos valores. Pero en general son esas ideas que aceptamos como propias que muchas veces están asociadas a los consensos estatales y constitucionales. España tiene que ser una economía abierta, que permanezca en el euro, que cumpla con una serie de variables dictadas o recomendadas por la Comisión Europea, que no se meta en determinados líos presupuestarios, y todo eso forma parte de lo que nosotros les pedimos a nuestros representantes. Y en cierto modo coincide con esas ideas dominantes porque permiten estabilidad para las inversiones, para el beneficio y que no haya demasiado riesgo. Un ejemplo que se me ocurre, si me lo permite brevemente, con la invasión de Ucrania, hubo una serie de subidas de precios, de subidas de tipos de interés, los precios energéticos, y el presidente Sánchez quiso poner y puso un impuesto a los beneficios caídos del cielo. En la medida en que los beneficios no aumentaban como consecuencia de una mayor productividad o competitividad, el Estado se va a hacer cargo de o adquirir parte de esos beneficios para convertirlos en una serie de subsidios y que determinados sectores sociales pierdan menos capacidad de compra. Pues estos sectores se pusieron en marcha y hubo informes que contaban lo lesivo que eso podía ser, que esa subida de impuestos iba a trasladar
trasladar al consumidor, incluso se habló de la inconstitucionalidad de estas medidas. Eso no lo hace una empresa únicamente, eso lo hacen las patronales y los representantes de estas empresas para lograr una gobernabilidad del mundo privado, que es tan importante como la del público. Las élites que dominan España, de Andrés Villena Oliver, una historia alternativa desde 1939. Te has ido bastante atrás para explicar cómo funcionan las élites. Vamos a ir luego a la historia, porque una cosa que has mencionado antes que me parece interesante es cómo las élites se traspasan intergeneracionalmente, ¿no? La idea no es solo que yo, como individuo, voy a tener ese poder, esa influencia en las cosas que ocurren en el país, sino que luego van a venir mis hijos o va a venir el clan, digamos, la dinastía, a mantener ese poder, ¿no? Esto es clave, ¿no? En que ese poder permanezca y se haga cada vez mayor. Sí, en España el carácter familiar del poder es más destacado que en otros países, aunque los imperios familiares en los Estados Unidos son muy importantes. De hecho, los Estados Unidos, como no han tenido nobleza, tienen un origen más reciente y más revolucionario en el sentido del 1776, pues allí pues, se utiliza el término de los barones, ¿no? Los Robert Barons. Bueno, pues habrá, en este caso, ¿no? El Trump I, segundo, juegan a crear títulos de nobleza ficticios, ¿no? Yo me imagino, o te sugiero que te imagines, pues un Isidro Fainé, que hoy día creo que tiene 81, 82 años. Presidente de la Fundación. Sí, de la Fundación La Caixa, trabaja como un energúmeno, ¿no? En el sentido de que trabaja de sol a sol, no se le puede recriminar eso, pero bueno, empieza a notar pues, que yo qué sé, se le olvidan cosas o aguanta menos el ritmo del día, empieza a preparar la sucesión. Porque al preparar la sucesión, si no te aseguras una sucesión familiar, como a lo mejor ocurre en cadena en la familia Botín, te aseguras una sucesión pues, de tu grupo de poder o de tus ideas fundacionales, ¿no? Entonces esa sucesión hay que prepararla bien. Y bueno, ahora mismo en Caixa hay una batalla por la sucesión porque por algo cayó aquel delegado cercano al PSC, que es Ángel Simón, que ahora está al frente de Indra. Eso no es casual. Los poderes políticos están presentes también en esa batalla de sucesión, como la hubo, si lo recuerdas, en aquel caso tan llamativo que fue Banesto. Sí, vamos a hablar de Banesto. Claro. No nos adelantemos porque eso es muy interesante, ¿no? El ejemplo de que romper el equilibrio te mata. En cuanto a intentar aquellos que aspiran a entrar en esa élite y lo mal que puede acabar eso, ¿no? Porque al final, para proteger, digamos, esta aristocracia del poder y del dinero, una cosa que se ve mucho es que los hijos van a los mismos colegios, se casan entre ellos, hacen deporte en los mismos clubs, los apellidos, digamos, de la élite se mezclan con otros apellidos de la élite. Esto no sé si viene... Me imagino que sí, de una manera casi natural porque conviven entre ellos. Es que el amor, incluso el amor romántico, está mediado por lo que tú conoces. Tú te puedes enamorar, pero si tus fines de semana los pasas en el Club Puerta de Hierro, tú te enamoras de las personas de las que te puedes enamorar, que a lo mejor eliges entre 500 personas, pero ya hay una mediación de clase. Entonces, la probabilidad de que tú te cases con una persona con el mismo nivel de renta, patrimonio, valores o expectativas, se multiplica por 1000 si vas a los sitios apropiados. Sí, de hecho yo he escuchado de personas de dinero la importancia de escoger el colegio no solo por la educación que te puedan dar, sino por las relaciones que vas a hacer en ese colegio y dónde te van a llevar luego profesionalmente, con quién vas a terminar contrayendo matrimonio y formando una familia y demás. O sea, hay una intencionalidad en entrar o mantenerse en ese círculo. Y no solo para mantener los privilegios de tu familia, sino que muchas veces con un sentido de misión nacional. Los grandes empresarios no son solo elementos codiciosos que quieren ganar más, también consideran que son directores privados de la economía o incluso estadistas privados. Por tanto, tus hijos heredan tus expectativas, incluso pueden ser más fuertes. Y para maximizar esas expectativas, tú tienes que ir a colegios buenos, entre comillas, con una serie de profesores y de cualificaciones, pero con un mundo social que refleje lo que tú eres y que además te genere unas expectativas para cumplir probablemente con las expectativas de los padres. Eso puede generar rebeliones, y las ha habido, pero digamos que hace mucho más previsible tu trayectoria y eso lo llamamos capital social. Esto no es solo pasta,
sino que yo te pongo en contacto con personas clave a lo largo de tu vida. Y además genero un compromiso contigo para que tú, bueno, pues cumplas las expectativas que se han creado sobre ti. Eso, por ejemplo, pasa con las altas finanzas, pero también con el funcionariado. Un hijo de diplomático que ha sido embajador en 4 países, pues probablemente hable 4 idiomas a los 12 años. Y no porque sea extraordinariamente inteligente, sino porque con ese nivel de plasticidad que tiene el cerebro a tan temprana edad, pues ese niño ha socializado, se ha echado novia, le ha gustado no sé quién y llega a la oposición de diplomático manejando 4, 5, 6 idiomas con unas expectativas elevadas sobre lo que puede ser tu vida y tiene más probabilidades que yo para ser diplomático y con ello pues cumplir esas expectativas que se han creado sobre ti. Una de las cosas que me llaman la atención del poder y de la élite, no parecen tener ideología en el sentido, luego la tendrán, ¿no?, de que son del poder y que para mantenerse deben ser capaces de trabajar con gobiernos de izquierda y de derecha e influir en gobiernos de toda índole, ¿no? Dejan un poco de lado, ¿no?, la ideología a favor de un pragmatismo que beneficie sus intereses. ¿Eso es así? En cierto modo sí, depende de qué facción de la élite estemos hablando, ¿no? Si hablamos de la élite empresarial financiera, tu finalidad cuando gobierna un gobierno de izquierdas es que tus variables económicas sigan yendo bien, no haya grandes amenazas a tu negocio, no te vayan a meter una fiscalidad perjudicial, a veces es peor la regulación que la fiscalidad. Haya buenas relaciones, haya previsibilidad para que tus inversiones se maximicen. No obstante, pese a todo, la ideología sí pesa. Yo creo que cuando en la transición Adolfo Suárez y su ministro Paco Fernández Ordóñez ponen en marcha la ley del divorcio y la ley del IRPF, esa élite organizada en la COE vio que con los pactos de la Moncloa sus beneficios no quedaban cortados ni limitados, porque fue un plan, en cierto modo, de moderación salarial a cambio de reforma fiscal, pero sí les molestaba la ley del divorcio, sí les molestaba las perspectivas sobre una posible futura ley del aborto y sí les molestaba la fiscalidad progresiva y mucho más que se le empezaba a dar la vuelta al atlantismo y a otros aspectos públicos en los que Suárez empezaba a tener voz propia. Entonces, por un lado, pese a que su situación a lo mejor estaba asegurada, le dieron la espalda a un presidente que en cierto modo ellos esperaban que gobernara para ellos. Con lo cual, en principio sí. Incluso Financial Times, cuando Podemos se convirtió en una fuerza absolutamente emergente, publicó análisis diciendo de que con Podemos el PIB podía crecer por el lado de la demanda. Había análisis que a mí me llamaban mucho la atención, es decir, que la rentabilidad del gran capital con Podemos en aquella época, si se ayudaba desde la izquierda a un incremento de la demanda, las inversiones y el consumo podía aumentar, esa élite político-económica no se terminaba de fiar. Entonces yo diría que sí, que son pragmáticos, pero en el caso español están mediados por episodios del pasado que no queremos o no quieren que se repitan. No quieren desorden, eso es lo primero. Claro, para poder controlar las cosas tienen que estar ordenadas. Si hay caos, es difícil de... Creo que hay que verles no solo como maximizadores de dinero, sino también como maximizadores de poder y estabilidad. Ellos no ven el país como una empresa, ven el país como un entramado de empresas privadas que hay que mantener estable. Y esa gobernabilidad privada hay que entenderla y en ese sentido se hace difícil satisfacerles, creo. Es curioso que fue con un gobierno del PSOE, de la izquierda, en el poder en los años 80, donde emerge esa beautiful people de la que tú hablas en el libro, ¿no? Una élite empresarial y política que lideró el país en los años 80. Felipe González, bueno, siendo socialista, y estamos en su etapa más socialista, ¿no? Luego ha ido evolucionando. Pero él, por ejemplo, con la banca acaba reforzándola y acaba defendiendo sus intereses. Felipe entendió, porque en otras cosas a lo mejor no, pero era una persona de una sagacidad tremenda, aparte de un genio en comunicación política. Muy carismático. Exacto. Era capaz de resumirte pues, 15 párrafos en una frase que funcionaba. Y en eso hay que reconocerle que no tiene a día de hoy competencia, ¿no? Él estaba asesorado por un economista muy bien relacionado con la burguesía
franquista y antifranquista, que era Miguel Boyer. Y yo creo que él entiende perfectamente el concepto de equilibrio oligarquía-Estado. Él ve que hay 7 bancos grandes, el Estado va a llegar y hay que hacer algún tipo de pacto que renueve lo anterior y que permita mantener en equilibrio esas élites con el Estado, pero al mismo tiempo crear un estado del bienestar. Eso es caro, hay que reformar la hacienda, hay una inestabilidad política brutal, cambiaria, financiera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A lo que se llega ya se había llegado porque se desconoce o se ha infravalorado el papel de otra persona que asesoró a Felipe y no es tan conocida como Miguel Boyer, que es Mariano Rubio, que salva una crisis financiera brutal a mitad o finales de los años 70, en la que quiebran 50 bancos, y ahí se llega a un pacto entre el Estado y la aristocracia financiera, que en otros países hubiera resultado en una nacionalización de la banca, pero aquí se crea el Fondo de Garantía de Depósitos y se crean fórmulas de rescate indirecto para que la banca pague parte del rescate a cambio de quedarse con los bancos resultantes. Ese es el pacto clave. Y luego Felipe González a lo que llega es un equilibrio con los 7 grandes bancos. Lo que hace es rescatar dinosaurios franquistas y ponerlos en los consejos de administración, dinosaurios que habían trabajado con Miguel Boyer y Carlos Solchaga. Esos son la génesis de la Beautiful People, gente normalmente del régimen anterior que se adapta perfectamente al nuevo. Y además envía altos funcionarios del gobierno a los consejos de administración de los bancos que se fusionan, el BBV, por ejemplo, el Banco Santander Central Hispano, y ahí pues son los altos funcionarios que en alguna etapa fueron bastante revolucionarios los que acaban formando parte del Estado a la banca y luego de la banca incluso al Estado también contando con asesores en el Banco de España. Pero ahí la fórmula clave es Felipe por un lado, Mariano Rubio en el Banco de España y Miguel Boyer en el Ministerio de Economía y Hacienda. Nos vamos siempre a los bancos y a la banca. El verdadero poder, la élite que realmente manda más en un país como España, ¿es ese? ¿Es el que viene de los bancos? En aquella etapa se heredaba una inercia bancaria franquista muy fuerte porque la banca en el franquismo había sido poder central. Con las indemnizaciones de la guerra, la banca se había comprado casi todas las industrias. ¿Y le ha durado esa influencia hasta hoy a la banca? Hasta hoy disminuido. Hoy día la complejidad ha llevado a que esa hegemonía se diluya mucho. La banca no tiene una posición central en la industria como la que tuvo. No, claro, antes eran unos pocos bancos con un control absoluto. De hecho, se ponían todo tipo de obstáculos a los players, digamos, extranjeros. Y ahora es verdad que en este mundo tan globalizado ha cambiado mucho. De hecho, en la apertura al exterior del plan de estabilización del 59, como había una devaluación de la moneda y las acciones podían el valor en otras monedas podía caer, se les protegió a las familias que apoyaron la guerra civil. Pero claro, como han llegado los flujos de capitales que han llegado y la banca ha encontrado tantas fórmulas de inversión en el exterior y la caída en bolsa en 2008 permitió que entraran tantos fondos de inversión, la complejidad ahora es muy elevada, teniendo en cuenta además los fondos soberanos saudíes y que proceden de dolarizar el petróleo, ¿no? Entonces ahora la complejidad es mucho mayor. No obstante, la capacidad de tracción que tiene la banca en el IBEX y a la hora de influir en la política es importante, y sobre todo porque también aprueban los créditos a las campañas electorales, ¿no? Pero la complejidad evidentemente es mucho mayor ahora. Antes hablábamos que la élite necesita que el club, digamos, sea reducido. Claro, dejaría de ser élite si mucha gente pertenece a ella. Son cerradas, digamos, y sin embargo de vez en cuando hay alguien que se intenta colar, ¿no? Los que tenemos cierta edad nos acordamos siempre de Mario Conde, al que tú has citado antes, porque aquí es un abogado del Estado, claramente con mucha capacidad de trabajo y muy inteligente, que además entra en Banesto, controla Banesto y digamos que es visto como una amenaza por el sistema y por la élite, ¿no? Y supongo que más allá de los delitos que cometió y por los que fue juzgado, eso hace que la élite se revuelva contra él. Fíjate que siempre que hay tiempos de burbuja, hay élites nuevas. Cuando hay una burbuja.com, una burbuja ahora de la internet. Sí, alguien aprovecha y se cuela. Llegan personajes nuevos de caracteres, son los nuevos ricos, ¿no? Que a veces llaman la atención porque, bueno, dicen unas cosas en directo que dices tú, cómo esta fortuna, cómo se ha podido crear. Y pese a todo, pues la construcción, con el Pocero y todas estas figuras. Y a mitad de los 80 estábamos en aquel pelotazo, según el cual, o a partir del cual, como habíamos entrado en Europa, entraba capital caliente a maximizar ganancias.
Y ese es el momento de Mario Conde, que ha hecho una venta con apoyo político italiano un tanto oscuro de unos laboratorios, ¿no? Que ha ganado una cantidad de dinero que le ha permitido, en compañía con otros socios, que sí que venía de las élites viejas, ¿no? El señor Abelló, meterse en el capital de Banesto. En un momento clave, porque en Banesto los dinosaurios franquistas era el banco más conservador en todos los sentidos. Ya se estaban retirando porque tenían ya pues, casi 80 años y se esperaba una sucesión. González, Rubio y compañía tenían preparada A la gente joven no le sonará esto, que nos ve mucha gente. Pero suena a lo mejor con un señor que se llama Miguel Indurain. Claro. El mejor ciclista español de todos los tiempos. Y esto a lo mejor a los espectadores no les... Banesto monta un equipo ciclista patrocinando a Indurain. Claro, Indurain, que para nosotros era un ídolo, que luego ha llegado Contador con muchos éxitos también, por eso digo que a lo mejor eso es polémico, pero en nuestro imaginario es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Y eso estaba patrocinado por la mano de Mario Conde desde, bueno, creo que era el Reynolds, desde el 89-90 ya estaba Banesto, que coincidía con el inicio de Mario Conde. Claro, Mario Conde de repente tiene dinero, tiene un banco, se lo quitan, pero tiene un banco, pero necesita otra pata que es fundamental para entender las élites: medios de comunicación. Conde tiene un coco increíble, se ha levantado durante meses a las 4 de la mañana para sacarse la oposición de abogado del Estado, que es otra pata clave de las élites, empezó a tomar funcionarios. Luego vamos a hablar de eso también. Está unos años, curiosamente, en la Dirección de Patrimonio del Estado cuando se hacían las privatizaciones, como abogado del Estado, y ya se mete en la carrera accionarial y entra en Banesto. Aprovecha una situación en la que las familias viejas están a punto de aceptar a José María López de Letona, que era ministro de Industria de Franco, pero era familiar cercano de Mariano Rubio, fíjate cómo funciona el tema, para presidente de Banesto y lograr la estabilidad total con el poder estatal. Pero se mete Conde porque a Letona no gusta a algunas familias de toda la vida y acaban votando a Conde. Y luego se arrepentirán porque Conde pone en marcha una revolución. Lo primero que hace es cambiar el Consejo de Administración y poner a 3 tecnócratas del PSOE para ya favorecerse Bueno, esto es muy de manual... De manual maquiavelista. Y de si quiero pertenecer a la élite, lo primero que necesito es poder tener alguna influencia en la política. Y pone cerca, y además gente guerrista. O sea, se empieza a simpatizar con el otro ala del gobierno, en principio la más, entre comillas, radical o social, ¿no? Y entonces empieza a pegar un tirón a la cartera industrial, empieza a comprar empresas a crédito, pero evidentemente la otra pata fundamental es la mediática. Empieza a comprar alguna serie de diarios relativamente pequeños, participa en la fundación de otros, ¿no? La Fundación del Mundo, entre otros. Por ejemplo. Él participó. Participó claramente en el Independiente, pero el punto clave cuando rasca en hueso es cuando se quiere comprar el órgano periodístico oficial de la burguesía catalana, que es La Vanguardia. Godó y La Vanguardia. Empieza a hablar con Godó, está a punto de comprarlo, Godó empieza a hacer otros movimientos, empieza también a meterse en Antena 3, y ahí es cuando de pronto Antena 3 Radio se la compra el grupo PRIS, con lo cual ahí se está produciendo un movimiento que lo que señala es que se está rompiendo el equilibrio entre las distintas élites. Y la simpatía que el PSOE o el gobierno tenía hacia Conde se rompe inmediatamente. Y ahí empiezan a producirse todo tipo de problemas, porque al mismo tiempo no se puede olvidar que él está tomando muchos riesgos en un momento de sobrevaloración de activos y en un momento en el que, bueno, él está comprando y entrando en una serie de aventuras, financiando todo tipo de empresas, de medios de comunicación y empezando una especie de carrera, por un lado empresarial y por otro lado política, porque las encuestas le dan que la mayoría de los jóvenes que estudian Derecho y Económicas quieren ser como Mario Conde, porque es que es verdad que junta pues casi todo lo bueno, un gran discurso, una capacidad de persuasión bestial. Tipo atractivo. Yo recuerdo mucho, era la época de la gomina, ¿no? La gomina. La gomina para atrás, el pelo y... Pero otro elemento fundamental es una especie de lobo de Wall Street meritocrático. Yo no pertenezco a esta élite, a esta aristocracia financiera. Yo vengo de una familia de clase media, con muchas capacidades para prepararme en la oposición. He estudiado, me lo he currado y he conseguido llegar hasta aquí. Y como yo lo he conseguido, vosotros lo podéis conseguir. Y además, España está estancada. Eso me permite decir que está estancada incluso desde el franquismo. Y ahora en un sistema bipartidista clientelar. Conmigo o con lo que venga,
que todavía no llegó a explicitarlo, esto puede cambiar radicalmente. Entonces, claro, la fascinación por ese personaje era brutal. De hecho, se cuenta que antes de intervenir Banesto por una serie de agujeros evidentes, se le había dado un doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid. Y con el propio gobernador del Banco de España, Ángel Rojo, allí presente, que fue luego el que corporativamente le ejecutó. Sí, pero la orden viene de arriba. Fue Felipe González el que, me imagino, ordenó acabar con Mario Conde. Cuentan que él tuvo dudas hasta el final. Y tuvo dudas hasta el final porque se le presionaba desde muchos puntos, pero no es difícil pensar que esa aristocracia financiera de grandes bancos como el Santander, entonces yo creo que ya existía el Central Hispano o el BBV, veían con preocupación ese liderazgo. Hay que tener en cuenta que ellos tenían unos agujeros bastante grandes financieros y de eso no se habló. Y al final fue Banesto el que se le adjudicó al Banco Santander, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese equilibrio se restituyó tras la caída de Conde. Pero también Conde tenía un enemigo bastante fuerte en José María Aznar, el líder de una derecha conservadora, a lo mejor no tan carismático como él, y que se sentía amenazado porque a lo mejor Conde tenía ahí una reforma política. Claro, en aquella época yo recuerdo que se hablaba, ¿no?, de las posibles aspiraciones de Mario Conde. No solo estaba asaltando la élite económica, sino que había el rumor de que también iba a asaltar a la élite política, ¿no? Entonces, claro, eso debió de sentar mal en el partido con el que podía competir. Yo creo que el liderazgo de Conde amenazaba una especie de liderazgo futuro por aclamación. Bueno, ¿quién va a ser el caballero que nos salve de aquí, ¿no? Y en ese momento, además, estamos en la crisis de 1993, ¿no?, que era una crisis con mucho paro, inflación. Hombre, yo creo que cada vez potencialmente podía ser más atractivo. Pero sí que se le acabó cerrando el paso, en parte porque había resultados económicos que en cierto modo lo ponían fácil. Vamos a irnos a otro poder, porque aquí estamos definiendo diferentes poderes, el económico, el político. Tú has hablado del poder funcionarial, que vamos a tratar también luego, pero están las élites religiosas también, que en España históricamente han tenido mucha influencia, ¿no? Con el Opus como ese organismo que, digamos que en la calle siempre ha sido percibido como que maneja el poder en la sombra en muchos casos. ¿Es un mito o es realmente así? Se hace muy difícil de rastrear. Yo siempre he trabajado con fuentes oficiales y para designar quién es o no miembro del Opus es prácticamente imposible de confirmar. Yo, por ejemplo, para saber o poder decir que Luis de Guindos, exministro de Economía, era cercano o miembro al Opus Dei, pues lo que hice fue ver que él había trabajado en la Universidad de Navarra como profesor, no es suficiente, que había ido a la beatificación de Álvaro del Portillo en compañía de Jorge Fernández Díaz, y bueno, pues esos dos indicios pueden servirme no para confirmar que es Opus, pero como mínimo simpatizante es. La categoría es muy difusa. Es una red muy descentralizada, absolutamente elitista desde la idea inicial de José María Escrivá de Balaguer, que ya a finales de la República... Hablamos del fundador del Opus Dei. El fundador del Opus Dei, ¿no?, que él se apellidaba Escrivá con B y se cambió, según cuenta Jesús Infante en un libro no hagiográfico sobre él, se lo cambió a Escrivá porque le sonaba mejor, tenía un sonido como más noble. Él perseguía a los primeros ministros franquistas para que financiaran o le ayudaran a que la obra se colocara. Aprovechando que la mayoría de los catedráticos que defendían el régimen democrático habían desaparecido de España por unas razones o por otras, ponen en marcha la caza de cátedras, se sitúan, por ejemplo, Laureano López Rodó es catedrático con unos 30 años, pues es una cosa que no es normal y es porque había muchas vacantes, pero la razón de las vacantes era la que era. Se empiezan a posicionar en la universidad, en el ejército, también en la jerarquía episcopal, en los sindicatos, que eso es interesante porque a pesar de que competían en poder con la Falange, se situaban porque muchos también tenían militancia en Falange o en la Asociación Católica de Propagandistas y encontrarán su momento en los años 50 cuando la Falange está agotada, su proyecto ya no lo respalda el dictador, y ven la oportunidad de llegar al poder. Meten la cabeza en el Consejo de Ministros. ¿No? 1957 es el momento clave. Ellos aprovechan la oportunidad porque el régimen en el 57 tiene que elegir
entre radicalizar la revolución nacional sindicalista, algo que a ellos les parecía una chifladura, ¿no? Porque ya no había referentes de ningún tipo, o abrirse a Washington, empezar a hacer reformas para devolver los préstamos y para que empiecen a llegar inversiones. Y la élite cualificada va a ser el Opus Dei porque tiene una preparación jurídica y económica y es el momento en el que los abogados del Estado van a dejar paso a las élites económicas, técnicos comerciales, otro tipo de abogados, otro tipo de dirección más abierta al exterior y a lo que llaman ellos el management. Porque ellos tienen una característica curiosa, caemos poco. Son súper católicos, pero al mismo tiempo es como si fueran protestantes. Ellos defienden la vida seglar y la salvación a través del éxito profesional, del sacrificio laboral. O sea, en la esencia del Opus Dei está el éxito empresarial. Es la transición rápida del catolicismo al protestantismo empresarial. Sí, y por eso te encuentras a muchas personas en cargos importantes de empresas que pertenecen a la obra. Claro, es que la aceleración de la industrialización y la financiarización del capitalismo con ellos tenía esa ideología detrás. Y de hecho la palabra milagro español, tan católica, Sí. lo que eso es un sustrato ideológico para entender la aceleración del capitalismo a partir de 1959. Pero esos ministros y esos directivos privados que estaban allí, o esas universidades como IESE que van naciendo, que curiosamente cuando nace IESE, nace ESADE para hacer competencia, ¿no? Con ideas parecidas de los jesuitas. Lo que están intentando es modernizar el catolicismo tan asociado a ese pasado de culpa, de ver los intereses como algo un tanto propio de judío avaro, a ver cómo la industrialización puede salvar España, crear riqueza, y crear riqueza deja de ser pecado, sino que lo que muestra es la idea esta del calvinismo, que si estamos creando riqueza es porque estamos predestinados a salvarnos, y en cierto modo ya la riqueza no tiene que darnos vergüenza, ya tiene que hacernos sentirnos orgullosos. Y eso además lo veía muy bien Washington, porque Washington siempre tenía miedo entonces a que España u otro país virase al socialismo, al comunismo. Y ellos decían, no, si la renta per cápita sube, el comunismo se les va a quitar, porque los mecanismos de socialización cambian. Y si las familias tienen una casa y tienen una televisión, bueno, esa es la esencia de la transición económica, ¿no? ¿Por qué esa ocultación en los numerarios? ¿Por qué? Si ellos creen que, oye, que lo que defienden está bien, son muy conservadores, muy favorables a la empresa, pero luego, sin embargo, son muy reacios a confesar o a decir públicamente, yo pertenezco al Opus Dei. ¿A qué se debe esto? A veces lo hacen con orgullo, ¿no? Como por ejemplo el responsable o la persona, el intermediario que ha sido nombrado para mediar entre la jerarquía episcopal y el Estado por el tema de los crímenes, de los abusos. Él ha dicho, oye, yo soy más fiable porque soy del Opus Dei y por eso precisamente me voy a volcar. Hay personas que lo dicen con orgullo, pero yo no sé si es una consigna interna, no de ser élite secreta, pero sí discreta. Quizá eso favorece en algunos aspectos las transacciones o la organización. Para mí, saber quién es y quién no es siempre es un reto, porque al final la categoría de simpatizante pero no miembro, numerario, que en definitiva es una persona que vive en casas comunes, que dona el sueldo, ¿no?, a la causa, a la obra, y supernumerario, que es una persona que forma parte del Opus Dei pero tiene su vida familiar, que puede ser absolutamente normal, lleva a que entre simpatizantes, numerarios y supernumerarios tú no tengas ahí una categoría fija de miembro del Opus Dei, ¿no? Hay gente que los considera una secta. Desde el punto de vista sociológico son considerados iglesia. Es verdad que como hoy día hay tantas corrientes católicas, digamos, integristas compitiendo, como el Yunque, como los Legionarios de Cristo, como el Camino Neocatecumenal, los conocidos como Kikos, curiosamente se llaman sectas, cuando profundizas un poco, se llaman sectas entre ellos, de manera despectiva. Dice, esta es una secta, estos tienen un líder determinado, estos no están aprobados. Porque hay una competencia entre esos grupos. Una competencia porque además todos ellos tienen un carácter elitista. Tú no puedes entrar en el Opus Dei procediendo de cualquier sector, pues también tú compites en recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el carácter de secta es relativo. Ahora, con los cambios que ha hecho el Papa Francisco, sí se encaminan a esa consideración, digamos, mucho más. Pero
pero hay mecanismos de coerción internos y, digamos, en términos en Román Paladino, de lavado de cerebro, que sí que parece que son los propios de una secta. Hay libros escritos por el fundador en los que se recomienda que si tú tienes una duda existencial, moral, amorosa o sexual, esa duda no la tienes que resolver tú, la tiene que resolver, entre comillas, un superior. Entonces se te recomienda tomar una nota y esa nota ya la vas a discutir tú con una persona que va a, bueno, supongo que a darte consigna o consejo, y en cierto modo somos seres humanos que queremos quitarnos la angustia vital, con lo cual son mecanismos de cohesión que favorecen que vayan todos a una. Pero hombre, son mecanismos que como mínimo parecen un tanto limitadores de la libertad individual, del derecho a equivocarte y del hecho de que somos personas que estamos sembrados de dudas y preocupaciones, ¿no? ¿El Opus ha perdido influencia dentro de las élites o sigue siendo, tú crees, importante? Yo creo que cuando ascendieron en la segunda etapa del franquismo, superan a los propagandistas católicos, que eran la élite así como más de referencia, que habían estado desde el final y el principio de la guerra civil, porque había un periódico en papel, entonces, que era El Debate, que era el más combativo contra la Segunda República. Curiosamente sigue existiendo, o ha vuelto a existir. Ha vuelto a nacer, sí. Y sigue siendo combativo, ¿no? El Opus Dei entonces sí que estaban metidos por todos lados. En la escopeta nacional, Luis García Berlanga va contando, ¿no?, esa cierta teoría de la conspiración que hace pensar que el Opus está por todas partes. Pero en el gobierno de Rajoy, cuando llegó después de Zapatero, ya contaban que ya había otros grupos que por lo visto hacía echar de menos el conservadurismo del Opus Dei, porque ya estaba el camino neocatecumenal, legionarios, ¿no?, que tienen en Madrid una propia universidad, y otros grupos que ahora pues están más cerca de lo que llamamos extrema derecha, que son aún más radicales. Pero yo creo que el peso en la empresa comunicativa, la empresa industrial y bancaria del Opus Dei sigue siendo muy importante. El IBEX, de la misma manera que hablamos del Opus como algo que en la conversación de la calle enseguida la gente identifica con poder y con élites, del IBEX se habla también como una cosa conjunta, ¿no? El IBEX, ¿no? O el IBEX hace esto, o el IBEX hace el otro. Al final no dejan de ser el conjunto de las empresas con mayor valoración bursátil del país, ¿no? ¿Hasta qué punto están coordinadas o van por libre? Precisamente por lo que tú decías antes, ¿no?, de que han cambiado mucho las cosas, ahora tienen inversores extranjeros. No parece que sea un bloque de élite que tome decisiones consensuadas o coordinadas. Yo creo que hablar del IBEX como una unidad de acción es una consigna política. Lo veo más como propaganda. No creo que algo tan complejo se pueda reducir a un grupo de 35 dirigentes que dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?, ¿no? Es verdad que hay intereses comunes, pero hay distintos sectores. Unos son estratégicos, otros están más o menos abiertos a la competencia, otros están más penetrados por inversiones extranjeras. No es lo mismo que entre un fondo como BlackRock que entre un fondo soberano. Luego hay riquezas patrimoniales o home offices que están ahí presentes, más o menos penetrados por el Estado. No es lo mismo Indra Telefónica, que ahora mismo está muy presente el Estado, que Inditex, por ejemplo. Es verdad que tiene muchos factores en común, que es muy difícil encontrar alguno que no tenga altos funcionarios en su consejo de administración o exministros, y buena parte viene del sector público privatizado. Pero contarlos como una unidad de acción, descartando toda la competencia interna, distintos objetivos, grados de internacionalización, yo creo que eso sería lo típico que se dice en una consigna política, en un meeting, para decir, oye, hay que poner a esta gente a raya, porque es verdad que fiscalidad y regulación pueden tener muchos objetivos en común, pero me parece peligroso y no del todo, no creo que sea verdadero reducir la complejidad tanto. No creo que eso sea respetar al oyente o al votante al que te diriges. No creo que eso sea verdad. Cuando hablamos de élites, y estamos hablando de las élites políticas y su relación con las élites económicas, una expresión que sale constantemente y que tú además tratas en las élites que dominan España son las puertas giratorias. ¿No? Cuéntanos, ¿qué son las puertas giratorias y cómo funcionan? Las puertas giratorias son las que acabaron con mi carrera universitaria en Málaga. Pues mira, puedes empezar por ahí. Las puertas giratorias, yo quería hacer una tesis, perdón que me meta en lo biográfico, pero no, es que lo biográfico está en lo objetivo. Yo quería hacer una tesis doctoral
sobre, primero, las estrategias propagandísticas en torno al 11M. A mi director le pareció mal, yo lo respeto. Luego quería hacer las redes que se estaban creando en torno al 15M. Si había élites en el movimiento social, que yo creo que las hay mucha desigualdad en el liderazgo social, pero mi director consideró que ese tema no era relevante y me propuso o impuso hacer una tesis sobre las élites, cómo la élite política, la empresarial y la mediática, bueno, en cierto modo tenían tantas cosas en común que aspiraban a controlar el país. Eso lo escribo yo en el director, tal como tú lo estás contando. Es decir, que muchas veces la gente me decía, ¿cuál de los poderes tiene más influencia, el político, el económico o el mediático? Y yo decía, pues que para mí son el mismo y actúan, estos sí que actúan de una manera muy coordinada muchas veces. Porque son un conjunto de relaciones. Entonces quedamos... Es un triunvirato del poder. Claro, quedamos en analizar las matemáticas de ese conjunto de relaciones dinámicas a lo largo del tiempo como un organismo social y pasar de pensar en... Pero claro, yo profundicé demasiado. Hice unas peticiones al Ministerio de Hacienda sobre las incompatibilidades de los altos cargos. A él lo acababan de nombrar director del CIS con el gobierno de Rajoy y claro, al pasar a convertirse en población observada me dejó de dirigir la tesis. Entre otras razones de fondo, mi futuro a partir de entonces en el departamento ya estaba decidido. Y tuve que trabajar en otro sector. Afortunadamente, a día de hoy trabajo en la Universidad Complutense, que no es el sitio perfecto, ni es un paraíso, porque eso no existe y ahora tenemos muchos problemas, pero he dado con un sitio donde hay mucha diversidad ideológica y tienen la mala costumbre de fomentar que trabajes en lo que te interesa y yo por fin he conocido la libertad laboral, que digo, no es el paraíso porque no existe, pero bueno, esto era a cuesta de las puertas giratorias. Las puertas giratorias son un mecanismo de coordinación de esas tres dimensiones del poder, porque tú tienes un organismo biológico con tres esferas, la política, la financiera empresarial y la mediática. Y tú dices, ¿cuál manda? Tienes que decir al final, no me importa, lo que importa es cómo se mueve ese organismo. Lo que cuentas en tu libro tiene de fondo es el movimiento de esas tres esferas. Cuando te tachan de una tertulia, hay más de un poder el que se está moviendo. Totalmente. Es político, es industrial. Y es ese poder mediático que a veces responde, a veces impone, ¿no? Lo que pasa es que el poder mediático es simbólico y se nos queda en la cabeza. Sí, a los directores de periódico en España los elimina ese triunvirato. O sea, hay un poder político que a su vez se alía con un poder corporativo o empresarial y el poder mediático, digamos, que hace el trabajo final de enviarte a tu casa. Pero al final han detectado un enemigo, un adversario o alguien que quiere cambiar las cosas y actúan de manera coordinada para eliminarlo. Es como yo he vivido que funciona eso. Sí, y conocer cómo funciona esto es clave, porque si tú te atreves a cambiar ese entramado, tienes que saber que tienes que empezar bailando con ellos, ¿no? Yo creo que en cierto modo Podemos, que bueno, eran ambiciosos y al mismo tiempo bueno, tenían una perspectiva de cómo funcionaba eso, entraron a bailar con ese poder mediático en una especie de pacto implícito de decir de nosotros lo que queráis, pero hablad, ¿no? Y así se fueron introduciendo en esa dinámica. Otra cosa es que ese baile te deje agotado, ¿no? Pero esa dinámica, ¿cómo se coordina? Con valores compartidos y con intercambios de puestos. Intercambios que muchas veces son relativamente espontáneos y eso son las puertas giratorias. En principio es algo normal, porque simplemente es la gobernabilidad de ese medio. El problema es el conflicto de interés. El problema es cuando tú reclutas a inspectores de Hacienda, como hacía el señor exministro de Hacienda, que es Cristóbal Montoro, para poner el conocimiento de la agencia tributaria al servicio de la minimización del pago de impuestos. Y ahí es cuando nace el conflicto de interés. Yo particularmente en mi libro anterior, el caso Montoro, yo no es que lo viera venir, pero pensaba que ahí era imposible que no se produjera una irregularidad, porque contabas con todos los recursos de la agencia tributaria para minimizar el pago de impuestos a empresas. Empresas que le pagaban dinero al despacho de abogados para que consiguieran pagar menos impuestos. Modificaciones legislativas. Y eso, las leyes las cambiaba el ministro de Hacienda. O sea, es una puerta giratoria de libro, digamos, ¿no? Es que el delito de Montoro, dicho así de manera jocosa, era lo de Bertolt Brecht, decía que el delito no era robar un banco, era crearlo, ¿no? O fundar. El delito de Montoro no es caer en la tentación, es
crear la tentación, porque si tú, tu gran equipo de la agencia tributaria y el Ministerio de Hacienda lo conviertes en una consultora, hombre, va a ser un poco difícil que tú no caigas en irregularidades, porque la irregularidad ya es moral, la de crear esa célula, ¿no? A mí me contó alguien que hace ya algunos años, en la época de César Alierta como presidente de Telefónica, que uno entraba en Telefónica, iba por un pasillo de los jefes y veía las placas con los nombres y prácticamente todos o muchos eran expolíticos, ¿no? Es decir, había una intencionalidad en contratar a gente que salía de la política. Y claro, aquí la pregunta es, si tú sabes que tu futuro profesional y tu sueldo va a depender de una empresa telefónica, una empresa energética, no vas a legislar contra ellos porque te estás cerrando las puertas. Eso es una puerta giratoria. Es que la puerta giratoria ha empezado antes. Sí, sí. Es que ese es el tema. Y ahí hay un debate que no sé cómo lo verás tú, que es el tema del sueldo de los políticos, las condiciones de los políticos, las condiciones de los altos funcionarios, Bueno, que son muchos más. Yo creo que cobran poco. Es que yo cuando hablo con los alumnos les digo, ¿en qué podemos recortar el gasto público? Lo primero, los políticos. Y luego empezamos a hablar de ello y de las consecuencias, les explico las consecuencias y luego me dicen, no, pero lo recortamos. Porque es que es algo emocional. Pero si tú recortas el sueldo a los políticos todavía más, esa tentación de buscarse la vida después será todavía mayor. Bueno, y tampoco atraes a los mejores. Si no puedes competir con la empresa, pues ¿quién va a dejar un buen sueldo en la empresa privada para irse a la política con todos los marrones que conlleva la política, ¿no? Es muy difícil. Yo, soy partidario de que los políticos cobren bien y que les exijamos mucho más y que tengan unas responsabilidades mucho más claras y que sirvan a la gente, no a sus propios partidos o sus intereses. Pero esto ya es utopía. Bueno, pero es una utopía razonable. Pensar que la clase administrativa de los altos funcionarios tengan mejores incentivos y luego reformar el método de las oposiciones. No sé si estudiarse 600 temas te da la mejor salud mental para dirigir el Estado o para tener una pluralidad ideológica. No, porque, por ejemplo, una cosa que uno echa mucho en falta en los políticos es humanidades. El entender y tener la inteligencia emocional para entender las circunstancias por las que está pasando la gente, ¿no? Y a veces yo creo que hay una distancia ahí que no les hace empatizar lo suficiente, ¿no? Porque no creo que tengan una base lo suficientemente sólida en humanidades, ¿no? Más allá de que las cuestiones técnicas también son importantes. Pero, claro, ¿qué hacemos cuando presidentes como José María Aznar o Felipe González abandonan sus cargos al frente del gobierno y terminan en una empresa energética, por ejemplo, o de agua? Entonces, claro, su respuesta es, bueno, es que nosotros hemos dejado la presidencia muy jóvenes, todavía tenemos una carrera profesional por delante. ¿Dónde vamos a ir a trabajar? Pues tendremos que ir a trabajar a grandes empresas, no nos vamos a ir a una ferretería, ¿no? Exacto, claro, no te tienes que ir a una ferretería, pero bueno, hay tantas noticias de puertas giratorias como de puertas giratorias rechazadas. Un ministro como Fernando Morán murió en una residencia pública de ancianos en una situación pues, muy modesta, muy austera, y es que hay muchas formas de terminar y de vivir después. Bueno, Julio Anguita fue un ejemplo... Por ejemplo también, ¿no? Que incluso yo creo que mucha gente de derecha reconoce, que es la coherencia. Tenía su humilde piso en Córdoba y se murió con lo que había ganado de su sueldo, no había nada más, ¿no? Entonces, eso en estos tiempos donde vemos toda la corrupción que vemos, pues claro, a mí me admira, ¿no? Dentro de que debería ser lo normal que exijamos a un político. Quizá hoy día la carrera política solo se está concibiendo en muchos casos como un paso intermedio en otra carrera más amplia. Entonces, en ese sentido, esa persona que considera que acaba su carrera política, pues pasa a otro tipo de carrera. Sí. Yo creo que ese debate se debería abrir y además con un criterio abierto de considerar cuáles son las
las condiciones de los políticos. A mí no me importa que un político gane un 50% más si gracias a una buena gestión nos vamos a ahorrar 10.000 millones de euros en sobrecostes de autovías. Que al final lo que ahorras por un lado lo pierdes en buena medida por otro. Y crear una buena clase de estadistas, ¿no? Públicos. Lo que ocurre es que también ahora de una élite que es muy importante, y en este país especialmente, y es la élite de los expresidentes, ¿no? Personas que cuando han dejado su cargo, como Felipe González, Aznar o Zapatero, siguen ejerciendo mucha influencia. Ahora Felipe González menos en el Partido Socialista, Zapatero sí tiene mucha influencia, Aznar claramente tiene mucha influencia en el Partido Popular, pero lo que me interesa es preguntarte por esa función de lobistas de estos expresidentes, ¿no? Que es un concepto que la palabra suena mal, suena fea, pero que hemos visto, por ejemplo, ahora casos de presidentes que ejercen esa función de lobistas. Es una función un poco menos visible que la típica de la puerta giratoria, digamos, por ejemplo, pues Rodríguez Zapatero mañana se pone a trabajar como vicepresidente de Iberdrola. Entonces ya está totalmente localizado en un puesto de trabajo, con este sueldo y teniendo en cuenta tal cosa de las energías renovables que se aprobaron durante... Entonces tú ya ahí haces una causa-efecto y localizas a la persona. Pero en el caso de Zapatero, de Aznar, es una visión, es una situación como mucho más... digamos, sutil o... Sí, porque son una especie de consultores, crean empresas... Son embajadores privados. Zapatero está en acciones políticas, pero también acciones empresariales. Es un mediador importante con China. Pero China es un estado empresa, ¿no? Entonces ahí hay muchos contratos y muchos aspectos que, hombre, pues gracias a esa diplomacia económica, que además es el título de la tesis del presidente Sánchez, es que parece que sean todo coincidencias, pues este tipo de personas, ¿no? El exministro Miguel Ángel Moratinos, que también creo que trabaja en algún tipo de entidad de lobby, pero desde el punto de vista legal, aquí no hay por qué sospechar de irregularidades. Sí que son embajadores privados que por un lado realizan una labor empresarial, por otro lado una política, y luego, ¿verdad?, que tendrán... Yo sospecho que ellos tienen una retribución que en cierto modo puede ser discreta en el sentido de la labor que realizan, pero no creo que la motivación de un Zapatero o un Moratinos, la de Aznar a lo mejor es diferente, no creo que sea una motivación exclusivamente monetaria. Yo creo que es como una especie de diplomacia más basada en una serie de ideas que ellos mantienen desde la etapa del gobierno. Igual, júzgame como inocente, pero la propensión a ganar dinero no es la misma en todo el mundo. Y yo creo que en Zapatero hay un proyecto como más ideológico, en el de Aznar también. En ambos casos quieren garantizarse el control o tener la razón en el Partido Socialista o en el Partido Popular, ¿no? En eso luchan con Felipe González, que es, yo creo que es accionista de un proyecto que es la Constitución del 78, y combaten no solo tanto por dinero como por tener razón, que esa es otra de las cuestiones del... Bueno, ahí entra el ego, ¿no? Son personas también que, claro, cuando tú has llegado a la presidencia del gobierno, ya todo lo que venga después va a ser menos. Y creo que mantener cierto poder y cierta influencia creo que es importante para ellos. O sea, no quedarse marginado, digamos. Hay otros, yo creo, como Mariano Rajoy, que a lo mejor no tiene esas inquietudes y se mete menos, ¿no? Es una cuestión también, los análisis de las élites parece que no, pero el aspecto psicológico y de carácter y de tú querer vengarte del pasado o de mostrar algo, todo eso sí es importante. El carácter de Rajoy no parece que lo convierta en un expresidente con unas finalidades de ese tipo, ¿no? Tampoco está bajo las mismas circunstancias que los otros ahora mismo, ¿no? Antes mencionábamos que, a diferencia de Estados Unidos, nosotros sí hemos tenido y tenemos una aristocracia muy relacionada con el poder. Claro, una figura que me parece muy interesante en cuanto a lo que es las élites es la de Juan Carlos I, el rey emérito, ¿no? Que muchos, un poco con esa idea del rey simbólico, subestimaron quizá el poder que tuvo Juan Carlos I. La realidad es que mandaba mucho y que a su alrededor se organizó toda una élite
que también utilizaba esa cercanía para pertenecer a la élite. Yo creo que utilizando los términos que empleaste antes, podríamos denominar o decir que él era la corona de la Beautiful People. Era un gran intermediario en temas de diplomacia internacional económica para conseguir precios razonables del petróleo en mitad de los 70 o finales de los 70. Él era clave. Eso implicó, según cuentan, algunas comisiones bastante irregulares, ¿no? Pero era un mediador con el mundo empresarial que además que tenía que acumular una gran fortuna para justificar su papel. Se acercó al Partido Socialista en la transición porque yo creo que veía un potencial electoral a largo plazo muy grande y luego mantuvo la cercanía con el Partido Popular, pero en cuanto a poder simbólico, influencia empresarial, incluso diría poder político, yo empecé pensando lo del símbolo. Y yo creo que la idea del símbolo es parte de la seducción de los ciudadanos. Yo creo que manda mucho más, tiene una influencia sobre el ejército y yo creo que no creo que te parezca casualidad que cuando abdicó hubo hasta 3 directores de periódico que fueron sustituidos. Uno de ellos era Pedro J. Ramírez, al quien habían conseguido sustituir con las peores de las artes posibles. Y a mí no me parece casualidad que 3 directores muy importantes cesaran en 2014 en mitad de la abdicación, que era una operación para resucitar el antiguo Estado del 78, ¿no? De la transición. ¿Y qué podemos decir del hijo de Felipe VI? Parece que ejerce el papel de manera mucho más discreta, pero si tenemos que decir las élites que dominan España, ¿no? Que de nuevo es el título de tu libro, ¿lo tenemos que situar? Bueno, yo creo que es esa necesaria renovación de la anarquía cuando ve que su valoración demoscópica y electoral, iba a decir demoscópica, perdón, empieza a caer abruptamente después del accidente que el rey sufre en Botswana, ¿no? Y que empieza ya la prensa a tener otro comportamiento con el rey. Es un nuevo pacto con la prensa, el de Felipe, cuya esposa precisamente viene de ese sector y implica una renovación bastante interesante con un cierto aspecto, no quiero provocar risas, meritocrático en el sentido de la composición del matrimonio real. Parece que es una actualización a los tiempos, ¿no? El cómo se relaciona el rey Felipe, al que se le atribuye un papel más conservador que el del rey en todos los sentidos, incluido también el ideológico, y de ahí su respuesta al referéndum del 17 en Cataluña, no está del todo claro, pero algunas amistades empresariales sí que han salido, ¿no? Como aquel López Madrid que estaba asociado, pues bueno, a la aristocracia constructora de siempre, ¿no? De Villarmir. O sea que hay bastante continuidad en ese aspecto, pero yo creo que un rey como Felipe tiene que cuidar de la institución para maximizar la discreción y acercarla al poder que se considere que va a ser dominante más a largo plazo. La cuestión es que sería curioso intentar entender por dónde va él y por dónde y a lo que cree que se va a acercar ahora, porque estamos en mitad de un momento de no sabemos cuál va a ser el próximo poder político. Es difícil, ¿no? Porque hay una relación ahí difícil con Vox en la monarquía. Por otro lado, digamos que con Pedro Sánchez también es una relación extraña. El PSOE nunca ha terminado de romper en democracia con la monarquía, pero hay ahí alguna tirantez también. Fíjate que los de Vox se pueden interpretar como un regreso del Estado antiguo en un momento de crisis estatal, y uno de sus líderes son los Espinosa de los Monteros, que ahora bueno, están mal con Vox, no se sabe lo que pasará, pero es que además a mí me contaba José Luis Villacañas, que en esto sabe más que yo, que los Espinosa de los Monteros eran la familia que iban a las monterías con el rey, los rodeaban para que no le pasara nada. Lo cual es una nobleza que ha nacido en torno a la monarquía, que todos ellos, casi todos, tienen altos puestos de altos funcionarios, lo cual al final lo de la nobleza es lo de la nobleza del Estado. Tú te haces noble por oposición, y ese Vox, en cierto modo, es un regreso de ese viejo Estado monárquico, pero claro, ¿hasta qué punto esa apuesta puede ser razonable? ¿Y hasta qué punto mantenerte cerca de los socialistas cuando las nuevas generaciones de socialistas empiezan a ver la monarquía de otra manera, cuando ya te has separado mucho del mito de que el rey salvó a España del 23F? Que sea verdad o no, es una verdad que se va quedando antigua y que va exigiendo nuevas renovaciones, ¿no? Vamos por cambiar un poco, vamos a dar un salto, porque
Decíamos que en Estados Unidos las élites son diferentes, y aunque tu libro no trata este tema, me interesa tu opinión, y es de unas élites nuevas que están surgiendo en el mundo, pero que tienen cosas en común con las de toda la vida, ¿no? Especialmente interesante me parece la élite digital, es decir, la élite que ha surgido a través de la tecnología y la innovación, ¿no? Hoy tenemos a Elon Musk, tenemos a todo este grupo de oligarcas digitales que han acumulado las mayores fortunas en la historia de la humanidad, probablemente, y a la vez, cada vez más, están ejerciendo una influencia directa en la política. Para alguien que ha estudiado las élites y el poder, aunque sea más circunscrito a España, ¿tú cómo ves estas nuevas élites? La veo profundamente amenazadora porque, a diferencia de lo que decías tú antes del pragmatismo de algunas élites, de bueno, si esto funciona a mí no me importa, o que no me toquen estas líneas rojas, estas están profundamente ideologizadas en una idea como de acelerar lo que viene, el aceleracionismo. Y tienen un factor que a lo mejor en el siglo anterior no ha habido. Cuando tú ahora tienes una tecnología que privatiza la intimidad y la convierte en negocio, que cada vez puede funcionar con menos trabajadores y generar beneficios sin crear empleo, tu idea de la democracia queda profundamente transformada. Primero, porque a lo mejor eres antidemócrata de cuna. Pero segundo, porque una sociedad que crece sin emplear a trabajadores, a lo mejor ya no necesita que esos trabajadores voten, ya no necesita partidos que rindan cuentas a través de periodos electorales. Entonces es normal, y no me parece casualidad esto del manifiesto Palantir, en el que se desprecia ya la democracia como algo que puede ser incluso perjudicial para el avance tecnológico, para determinados logros innovadores o para la victoria política internacional. No me parece casualidad que en un mundo en el que el trabajo va a sufrir una transformación radical, los sistemas electorales se vean abocados a esa transformación. O sea, la democracia se convierte en un obstáculo para ellos. Tú habilitas mecanismos democráticos progresivamente después de la revolución industrial porque el votante perteneciente a la clase obrera o media participa en la sociedad y participa en la empresa como trabajador. Cuando ya no es necesario en la empresa, sigue siendo necesario en los mecanismos electorales. Si tú transformas la infraestructura económica, vas a mantener la misma superestructura. Si el mundo del empleo va a cambiar y vamos a recibir todos un pequeño subsidio porque ya no se nos pone a trabajar, tenemos derecho a voto. Esa es la cuestión ahora mismo y hay distintas tendencias. Hay gente que defiende la idea de que tengamos una renta básica y cada vez avancemos más en la democratización. Sí, sobre todo por el empuje de la inteligencia artificial. Claro, pero ellos culminan eso diciendo, ojo, que nosotros queremos manejar esto y con todas las amenazas que hay y el modelo chino que funciona sin votos y va muy rápido y con bastantes logros en muchos aspectos, no solo tecnológicos, a lo mejor nosotros con métodos electorales en los que por otra parte no creemos demasiado, nos estamos quedando un poco atrás. O sea que tú crees que esta oligarquía digital ve el modelo chino, que aparte de ir bien económicamente, ejerce un gran control sobre la población a través precisamente de la tecnología, que ese es el modelo que buscan para el resto del mundo. Ellos lo van a defender como una democracia diferente o alternativa, menos entorpecedora, pero con esa competencia china que incluso está logrando cosas contra el cambio climático y ante la decadencia económica y competitiva estadounidense, no será raro que acaben decidiendo que esa forma de autoritarismo tecnológico acabe siendo más eficiente. En las encuestas demoscópicas, cada vez más gente en España muestra dudas sobre el método democrático. No tanto por ser de extrema derecha, como por rechazar algo que consideran débil, vulnerable, que va despacio, que fomenta incentivos perversos en los políticos. Pero si no hay democracia, ahí es cuando vamos a ver verdaderos incentivos perversos. Pero yo creo que sí es algo que cada vez van teniendo más claro. Sí, sí. La idea del autoritarismo eficiente, digital y sobre todo controlado con inteligencia artificial y con nuevas tecnologías. De hecho, si
borramos un poco la línea de separación entre democracia y autoritarismo, lo que tenemos son dos formas de gestión de la dominación. Una con métodos constitucionales y otra con otros métodos, que pueden ser tecnológicos o a través del carisma. Lo que está cambiando o lo que se propone es el cambio del método. La dominación siempre va a existir. Nuestra aspiración como ciudadanos creo que debería ser luchar por una democratización cada vez mayor, pero la tendencia en Estados Unidos ahora mismo, quizá cambie en el futuro, es reducir esa participación, ¿no? Y que tomen las decisiones, como decía el presidente de BlackRock, nombrar a líderes que tomen las decisiones apropiadas. Claro, pero ¿quién decide quién es apropiado? ¿Y quiénes son los líderes que tienen esa capacidad? Porque el problema de todo esto, como hemos visto a lo largo de la historia, es que una vez alguien ocupa ese lugar, luego ya no lo puede sacar de ahí. La ventaja de la democracia, con todos sus defectos, es que le puedes dar una patada en el culo a alguien que ya no te gusta y cambiarlo. Pero aquí vamos a un sistema donde al final son esas élites las que van a dominar sin tener que responder ante los ciudadanos. Y el mayor pánico actual en Estados Unidos o en todo el mundo es lo que está pasando en Estados Unidos, deriva sobre todo de la sospecha cada vez mayor de que los desvaríos del presidente no se someten a los controles antiguos, lo que se llamaban los checks and balances. Es que no se sabe lo que va a pasar en noviembre, porque ahora mismo a golpe de titular pueden decirnos cualquier cosa, ¿no? Bueno, hay claramente una intención de destruir desde dentro las instituciones que pueden hacer de contrapoder para Donald Trump. Y también es verdad, en el lado optimista, que hay una contestación social, que la hemos visto en Minneapolis y en otros lugares, que trata de resistir lo que viene, ¿no? Pero sí, porque siguiendo en internacional, las élites de nuestro entorno, alejándonos de Estados Unidos, de países europeos, por ejemplo, ¿no? En Francia, en Alemania, en Italia. Bueno, Italia es un caso muy particular, pero ¿son parecidas a las nuestras? Tienen un origen diferente porque yo creo que el mayor hecho de diferencial es que si te vas a 1945, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, en casi todos estos países hay un proceso de nacionalizaciones. La economía está muy mal, los resultados electorales favorecen en buena medida a partidos socialistas, incluso con apoyo comunista, que quieren a toda costa evitar que la población se vaya o gire a mirar a Moscú, ¿no? Y ponen en marcha planes sociales y de nacionalización de sectores estratégicos. ¿Qué pasa en España en el 45? Que eso no ocurre. Esos sectores estratégicos están en manos de la aristocracia financiera o del Instituto Nacional de Industria, que es una élite funcionarial militar creada por el general Franco. Entonces, ahí ya hay una diferencia que es una falta de experiencia democrática grande. No obstante, es verdad que con el auge de las extremas derechas, pues esa diferencia está cambiando, pero yo creo que la porosidad de las élites internacionales es mayor. No obstante, hay muchos factores en común. Por ejemplo, hay altos funcionarios en todos los casos que conducen las decisiones gubernamentales muchas veces a ser convergentes con los deseos de la élite corporativa, ¿no? Pero sí que yo diría que el mayor elemento diferencial es ese. Esta élite que acabas de mencionar y que en España tiene mucha fuerza, la élite funcionarial, digamos, ¿no? Antes mencionábamos los abogados del Estado, pero en la justicia nos encontramos también, en la administración, gente con un entramado de poder también, que precisamente porque controlan el funcionamiento de las instituciones, ejercen mucha influencia. Había un diputado de Podemos que cuando en la época fuerte de Podemos, ¿no?, que tenían 69 diputados, decía, bueno, no a los medios, sino off the record, decía, es que no podemos con ellos, porque es que son abogados del Estado y entonces decimos que queremos hacer esto y esto otro en el Parlamento y te sacan esta ley y esta otra. Tendríamos que estudiar al día 12 horas para poder hacerle frente. Y era una afirmación muy sincera, ¿no? De un tío que parecía bastante honesto, y es que, claro, tú necesitas por lo menos 4 o 8 años en el Parlamento para ponerte al día. Porque es que son los mecánicos del Estado. La única manera que tú tienes de hacerles frente es contratar a otros mecánicos del Estado para poder hacer cambios dentro de la legalidad establecida que te permite saber qué cambios puedes hacer. Que tú llegas a un ayuntamiento y el interventor pues sabe cómo funciona la cosa y tú todavía no. El secretario y los acreditados pues los tienes que designar o tienes que tener a gente afín. Luego, ¿Quiénes son ellos, no?
Y generan una dependencia. Generan dependencia porque es que tú además es bueno que estén. Porque si no... Se solucionan los líos. Claro, si no ocurre lo de la escena esta de Woody Allen de Bananas, ¿no? Dice, pues mañana el que no tenga 18 años ya tiene 18 años. No, mire usted, que hay unas leyes, hay una constitución, un estatuto de los trabajadores y hay un presupuesto y tú no puedes gastar por encima de lo que está presupuestado. Y eso está bien para evitar la tiranía. El problema es que todo poder, por legítimo que sea, pues se tiende a estancar. Entonces tienes a los abogados del Estado, Soraya Sáez de Santamaría, que está apareciendo ahora en los juicios, ¿no?, del tema Kitchen, sí. Pues era súper relevante porque colocó a media promoción que se llamaba La Gloriosa, que era, yo creo que la promoción de 2008, no, del 99 me parece, en la que estaba su marido también. Entonces en todas las subsecretarías del gobierno Rajoy había un abogado del Estado. Luis de Guindos, técnico comercial del Estado, un técnico comercial, economista del Estado, venía de Lehman Brothers y se trajo a su mano derecha al Ministerio de Economía, que también era técnico comercial. Entonces sí que hay una cúpula dentro de los cuerpos funcionariales que están en todas partes y también están en los consejos de administración de las empresas como secretarios, llevando la fiscalidad en grandes entidades, litigando en temas relacionados con el Estado, de manera compatible o no con el papel que han ejercido, y sí que son un elemento sustancial de la élite, porque en buena medida proceden de clases medias altas o clases altas. Lo que me queda claro es, por lo que hablamos, que no importa quién gobierne, al final ese entramado permanece. Genera muchísima inercia de todo tipo, corporativa, sí, y burocrática. Y esto me lleva a plantearte, tú al final del libro dejas alguna puerta al optimismo, pero ¿se puede cambiar el sistema? Yo creo que el sistema está siempre cambiando, igual que tú puedes cambiar tu personalidad con ciertas limitaciones, pero puedes encontrar momentos en los que puedes cambiar muchas cosas. El sistema político es como una personalidad muy amplia, ¿no? Y sí que hay muchas posibilidades de ir cambiando cosas. En España los años 40 eran los años de más miedo por hambruna, por represión, ¿no? Y ahí hubo una revuelta universitaria en 1947 de gente que protestaba contra el régimen, luego otra en el 56. Yo creo que es inherente al ser humano la valentía. Entonces esa energía está presente, esa capacidad organizativa la tenemos. Otra cosa es que esas condiciones objetivas en un mundo cada vez más individualizado se vuelvan muy borrosas, pero el sistema se puede cambiar y el sistema va a ir cambiando y con todos los desafíos que vienen no conocemos la dinámica futura. Ahora mismo estamos bastante enfangados en el pesimismo y en el no se puede hacer nada, pero yo creo que sí que se han conseguido grandes cosas. Nosotros tenemos una constitución, la del 78, que se consiguió gracias al papel de una serie de élites funcionariales, en la vigilancia corporativa, Estados Unidos, pero también los sindicatos, las asociaciones vecinales, los movimientos feministas hicieron mucho en un momento en los años 70 en los que salir a la calle no era como ahora, que te puede caer una multa o te pueden, bueno, pues te pueden ver vecinos y ver que eres un manifestante, pero es que entonces había unas torturas muy grandes. Si entonces se hizo, quiere decir que se puede hacer y que hay muchas posibilidades. El problema es que estamos muy aislados para tener un nivel de cohesión que se parezca o sea, se asemeje mínimamente al de la élite, pero yo creo que la clave es la organización, ¿no? ¿Y las élites que gobiernan, ¿no? Según dices tú, las élites que dominan España, ¿van a cambiar? ¿O tenemos que resignarnos a que sean las mismas? Porque cuando uno lee tu libro y ve que muchas vienen del franquismo, pues no es muy optimista, ¿no? El pensar, o es demasiado optimista a lo mejor pensar que esas élites van a ceder su posición privilegiada y van a dejar de dominar. Hay muchas que se contagian de un cierto síndrome de creerse que las han reclutado para hacer las cosas bien. Te pongo ejemplo. Algo mesiánico casi, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Suárez se creyó que había que hacer una transición democrática con todas las consecuencias. Pedro Sánchez se ha creído que tenía que montar un gobierno de izquierdas y resistir porque él era un candidato contra el que la dirección pues más o menos conspiraba para quitarlo de en medio. Cristina Cifuentes, de otra ideología distinta, creyó que podía ser un liderazgo representativo en la Comunidad de Madrid, empezar a aumentar la transparencia en algunos gastos, rechazar operaciones corporativas de una serie de empresas que, en fin, monopolios que todos conocemos, ¿no? Planeta, Quirón. Pablo Casado un día se levantó, rechazó todo tipo de alianza con Vox
y empezó a denunciar un caso de corrupción supuesto de una compañera suya. Un director de periódico que no conoceréis de nada lo nombraron para hacer una serie de tareas y también creyó que podía hacer un periódico el mejor de España con las mejores cuentas y la mejor voluntad periodística e independiente. Entonces ahí eso nos da una lección del ser humano. Y estoy hablando de seres humanos, hombre, normales desde un punto de vista... Pero que lo intentan. Que intentamos cosas y esa valentía la tenéis, la han tenido, y estoy hablando de todo tipo de ideologías, no irnos solo al maestro de escuela que vuelve solo a maestro, o Gerardo Iglesias que vuelve a la mina después de cesar como político. No, es que se están intentando cosas todo el tiempo, ¿no? Pero eso quizás es lo que nos falta en estos días, ¿no? Esos referentes morales más allá de las ideologías, dispuestos a... personas que tienen el coraje moral de tomar decisiones que les pueden perjudicar, pero que son buenas para todos. Eso hoy es una rareza, o quizá lo ha sido siempre. Yo creo que son tiempos de valentía, ¿no? Son tiempos en los que, mejor dicho, se exige valentía, se exige dar la cara y se exige agradecer ese liderazgo transversal y honesto. Y yo creo que en ese sentido nos tenemos que quitar la etiqueta ideológica en muchos aspectos para no despreciar sectariamente acciones que son valientes y que muchas veces no han sido suficientemente reconocidas. Entonces yo creo que es un aspecto que debemos valorar mucho más. Bueno, pues una manera de hacerlo es escribiendo, como has hecho tú, libros como este, Las élites que dominan España. No lo hemos tocado, pero es un libro que el Grupo Planeta estuvo a punto de publicar. Había incluso una portada diseñada que al final renunció, probablemente por llamadas de alguien de esa élite a publicarlo, y que, sin embargo, pues encontró en Libros del Cao alguien que... una editorial que sí se atrevió, ¿no? Yo creo que Libros del Cao me tiene que empezar a pagar una comisión porque no hago más que traer autores suyos. Deberías pedírselo. Hombre, yo creo que me la he ganado. Pero es verdad que son valientes y publican libros que otros no se atreven. Sí, el libro estaba muerto y sentenciado. Yo pensaba que se iba a quedar en un PDF. Ellos, Planeta, después de trabajar conmigo 15 meses, dijeron que de pronto ya no podían publicarlo y lo han hecho posible ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, claro, es de estar muy agradecido. Agradecidos a Libros del Cao, a ti por atreverte a publicarlo, a escribirlo. Ha sido un enorme placer tenerte en El Director, donde nos encanta traer a gente que se atreve. Y bueno, a todos vosotros nos vemos la próxima semana, seguramente con otro invitado que se atreve. Muchas gracias.